Mi nombre es Tassie Morgan y he estado casada con Oliver durante 5 años. Aunque no tenemos hijos, hemos vivido juntos de forma relativamente feliz. Oliver es un adicto al trabajo y suele ausentarse de casa, por lo que en ocasiones me siento sola. Sin embargo, su dedicación a hacer tiempo para nosotros en sus días libres hace que esa soledad sea más llevadera. Conocí a Oliver a través de mi padre, quien en su momento fue su jefe. Oliver propuso que me convirtiera en ama de casa, lo cual supuso una gran ventaja para mí, ya que pude dedicar más tiempo a mis propios intereses. Mientras lo apoyaba, empecé a llevarme bien con los vecinos, aprendí a coser y a hacer ejercicio. Probé distintas cosas para llenar mi vacío, pero lo que más me gustó fue la costura y el tejido. Cada invierno le regalaba a Oliver bufandas y guantes tejidos a mano. Los primeros no estaban muy bien hechos, pero fui mejorando año tras año, al punto de que Oliver comentó que la calidad era tan buena como la de una tienda. Escuchar sus amables palabras me hizo apreciar aún más la costura. Algún día, cuando tengamos un hijo, quiero enseñarle a coser, le dije. Oliver respondió, quizá me una a ti y aprenda cuando llegue el momento. Y me sonrió. Por supuesto, jamás descuidé mi apoyo hacia él ni las labores de la casa, y también procuraba que pasáramos tiempo juntos en sus días de descanso. Gracias a su alto salario, desde fuera podía parecer que llevaba una vida privilegiada. No me quejaba de esa vida y pensaba, de manera un poco vaga, que continuaríamos viviendo así, de forma tranquila, con mi amable esposo y un futuro hijo. Sin embargo, la primera señal de que esa pacífica vida podía quebrarse apareció hace aproximadamente 2 años. Una noche, mientras esperaba a Oliver como de costumbre, de pronto sentí mareos y caí al suelo. Mi esposo, que acababa de llegar de trabajar, me llevó al hospital. Al despertar, me encontré en una cama de hospital. Por la conversación que escuché entre Oliver y el médico, entendí que mis síntomas no eran leves y que era algo con lo que tendría que lidiar de por vida. Afortunadamente, no representaba una amenaza inmediata para mi salud, pero existía la posibilidad de que volviera a suceder. Bajo esas circunstancias, me recomendaron quedarme en el hospital hasta que mi cuerpo se recuperara un poco. Viendo lo ansiosa que estaba, Oliver me dijo, parece que vas a estar internada un tiempo, pero todo irá bien. Vendré a verte cuando tenga tiempo libre en el trabajo, así que superaremos esto juntos. Me tomó de la mano y, con esas palabras, mi ansiedad disminuyó. Con mi esposo apoyándome, creí que todo saldría bien, aunque no tenía una razón concreta para ello. Desde entonces, Oliver cumplió su promesa y me visitó casi a diario. Me tomaba de la mano y me preguntaba cómo me sentía. Si le contaba que me aburría en el hospital, él me traía mis herramientas de costura favoritas y cosíamos juntos mientras charlábamos de cosas triviales que le habían pasado ese día. Pasar tiempo enseñándole a mi torpe esposo cómo coser era especialmente divertido, y en esos momentos se me olvidaba el tedio de la hospitalización. Sin embargo, esos días felices en el hospital solo duraron alrededor de 1 año. Tras entregarle una bufanda tejida, mi regalo tradicional de cada invierno, las visitas de mi esposo comenzaron a disminuir. Con suerte, aparecía una vez cada pocas semanas. Al principio pensé que debía de estar muy ocupado con el trabajo y continué dedicándome a la costura, planeando darle mi siguiente proyecto terminado cuando viniera. El médico me había dicho que me darían el alta a fin de año, así que pensé en hacerle unos guantes y entregárselos entonces. Puse todos mis sentimientos en la confección de esos guantes para compensar el tiempo en que habíamos estado separados. Sin embargo, cuando Oliver finalmente vino a verme después de un largo periodo, miró los guantes que le ofrecí con frialdad y dijo, ¿todavía haces estas cosas? Francamente, es un fastidio. Después de eso, me devolvió la bufanda que le había tejido con tanto esfuerzo, junto con unos papeles de divorcio. La bufanda que tanto me había esmerado en confeccionar el año anterior no mostraba signos de uso, estaba igual de impecable que cuando se la entregué. ¿Ya han pasado 2 años desde que estás hospitalizada? Escuché que pronto te darán el alta, pero no puedo seguir ocupándome de ti, dijo. Deberíamos divorciarnos. Al oír aquello, dirigí la mirada a los papeles de divorcio. Oliver ya los había firmado. Al ver eso, pensé, así que a esto hemos llegado. Para ser sincera, desde que dejó de venir a verme, se me pasó varias veces por la cabeza la posibilidad de que me pidiera el divorcio. Para ahuyentar ese pensamiento, traté de convencerme de que solo estaba muy atareado, pero el Oliver que yo conocía jamás me hubiera descuidado, por muy ocupado que estuviera.
Si en verdad su trabajo hubiera aumentado tanto, me lo habría comentado. Ya sospechaba este desenlace cuando dejó de aparecer sin explicación alguna. Por ello, pude preguntarle por qué quería el divorcio sin sentirme excesivamente perturbada. No lo hacía con la intención de aferrarme a él. En realidad, ya intuía que me había vuelto una carga para él. Si el amable Oliver que yo conocí quería divorciarse, supuse que no me quedaba alternativa. Pero él fue quien me prometió que lo superaríamos juntos, así que sentía curiosidad por saber qué lo había hecho cambiar de opinión. Ante mi aturdida pregunta, Oliver respondió, ¿no es obvio? Desde que me casé contigo, solo he tenido problemas. Estoy harto de las bufandas y guantes que me regalas todos los años. Me casé contigo solo porque eres la hija de mi jefe. ¿Cómo esperas que cargue además con que te enfermes? Se rió de mí de una forma que me hizo sentir que se estaba burlando. Me confesó que estaba cansado de mi actitud ingenua, de la forma en que hablaba de felicidad, amor o soledad. Pensaba que era una tonta por todo ello. ¿Quién va hoy en día por ahí con una bufanda tejida a mano sin sentir vergüenza? Recibir esas cosas es un fastidio y me molesta. Al ver su cuello mientras hablaba, noté una bufanda de alta gama que no recordaba haberle regalado. Ciertamente, si la comparaba con la que yo hice, aquella era superior en calidad y ni siquiera hacía falta debatir cuál era mejor. ¿Acaso nunca había usado las bufandas ni los guantes que le regalé hasta ese momento? Seguramente le irritaban desde el principio y yo ni cuenta me había dado. Después de que me hospitalizaron, mi padre se retiró de la empresa poco tiempo después y ya no estaba presente allí, así que Oliver dejó de tener razones para ser considerado conmigo. Además, con su esposa enferma, tenía la excusa perfecta en el trabajo para generar ciertas ventajas. Es más, durante el primer año, él hacía el gesto de visitarme entre sus jornadas laborales. Me imagino a mi padre, antes de jubilarse, hablando de ello en la empresa y ensalzando a Oliver como un buen hombre que trabajaba duro mientras cuidaba de su esposa enferma. Era evidente que su imagen se había consolidado y que se había ganado la buena opinión de sus compañeros. Eso era lo que deseaba y, según parecía, yo había sido útil para sus planes cuando enfermé. Al comentar todo esto en voz alta, Oliver se sorprendió y admitió, bueno, el trabajo se hacía más llevadero cuando hablaba de ti. Todos eran comprensivos y me trataban mejor. Si trabajaba un poco más, me alababan por ser diligente y responsable. Si quería tomarme un descanso, bastaba con decir, mi esposa está, y listo. Lo confesó sin un ápice de remordimiento. Había sabido aprovechar mi situación en aspectos que yo desconocía. Mi nombre incluso surgió para el próximo ascenso. En fin, todos son unos ingenuos, pero sí que tengo que agradecerte tu enfermedad, añadió. Mientras lo escuchaba con la mirada baja, levanté la vista cuando terminó de hablar. Lo que vi fue una mueca desagradable, y el hombre al que amaba había desaparecido por completo. Comprendí que esa era su verdadera naturaleza. Bueno, si pude ayudarte, me alegra, contesté. Probablemente no volvamos a vernos, así que cuídate. Le devolví los papeles de divorcio. Ya que no tenía más utilidad para él, Oliver se dio la vuelta y se fue. Así finalizó nuestro matrimonio. Yo lloré en silencio. Poco tiempo después, me dieron el alta y regresé a casa con mis padres. Cuando mi padre supo lo que había ocurrido, alzó la voz furioso. Nunca pensé que fuera capaz de algo así. Pero a mí, francamente, no me importaba ya. Lo calmé y le dije que quería mudarme de nuevo a casa de mis padres en cuanto terminara de organizar todo en la casa que compartía con Oliver. Mis padres entendieron y me dijeron que hiciera lo que me hiciera feliz. De momento, decidí volver a vivir con ellos. Antes de eso, sin embargo, fui a la casa donde había vivido con mi esposo y me topé con un problema. La cerradura de la puerta principal no funcionaba. Atónitos, mis padres y yo nos miramos y tocamos el timbre. Nos abrió un desconocido. Desconcertada, le pregunté qué sucedía, y me dijo que había comprado la vivienda hacía poco. Llevaba viviendo allí unos meses y parecía muy contento con su esposa e hijo. Mi padre se enfureció más al oír esto, pero yo preferí no incomodar a la nueva familia. Incliné la cabeza y me marché sin hacer alboroto. No obstante, no podía dejar el asunto así que contacté de inmediato con Oliver. Él respondió con total indiferencia al teléfono. Ah, sí, la vendí mientras estabas en el hospital. Y me quedo con el dinero de la venta como compensación. A fin de cuentas, la casa era mía,
así que no tienes por qué quejarte, ¿verdad? Al oír su actitud tan fresca y despreocupada, no pude evitar soltar un suspiro. Ojalá me lo hubieras dicho antes, pensé. Según me contó el nuevo propietario, la casa se había vendido mucho tiempo atrás. Seguramente Oliver la había puesto en venta alrededor del momento en que dejó de visitarme, hace un año, quizá anticipando que se divorciaría. Vender la casa sin consultármelo era inaceptable. Nuestro divorcio ya se había hecho oficial al presentar los papeles firmados. Sin embargo, dado que yo seguía hospitalizada, habíamos acordado discutir la compensación y la división de bienes tras mi alta. Teníamos planeada una reunión para la semana siguiente, pero Oliver se había adelantado y había actuado por su cuenta, algo increíble. Lo que resultaba más problemático era que Oliver no consideraba haber hecho nada malo. Por eso le dije con calma por teléfono: en realidad, no tienes ni idea de lo que has hecho, ¿verdad? ¿Cómo dices?, preguntó, confundido. A lo que respondí: la semana que viene te lo explicaré con detalle. Y colgué. Le sonreí a mis padres, que se veían preocupados, y le pedí a mi padre un favor. Le conté mis planes y le rogué que se preparara para lo que vendría. Ya veo, lo dejaré todo listo, la documentación necesaria. Faltan pocos días para la reunión, pero haremos lo posible, dijo mi padre con una leve sonrisa de resignación. Seguramente se sentía culpable, como padre, por haber recomendado a Oliver. Su enojo por la actitud de mi exmarido lo impulsó a ayudarme en todo. Le di las gracias y esperé al día de nuestra discusión. Imaginar el rostro que pondría Oliver en ese momento me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Con la ayuda de mi padre, me preparé para el encuentro. La reunión tuvo lugar en casa de mi familia. Mis padres y yo nos sentamos en fila frente a Oliver, que se sentó solo. Era evidente que sabía que mis padres estaban molestos por el divorcio, pero ya no le importaba disimular. Probablemente creyó que no hacía falta guardar las apariencias y se mostró muy seguro de sí mismo, incluso con una ligera sonrisa. Su actitud rayaba en lo insolente. Soy la víctima en todo esto. Sin embargo, no pretendo exigir mucho, con las ganancias de la venta de la casa me basta, dijo, aparentando magnanimidad como si estuviera haciendo un gran favor. Verlo tan altivo hizo que mi padre se pusiera rojo de ira, pero le puse la mano encima para calmarlo. En esa discusión, el que tenía las de perder no éramos nosotros, sino mi exmarido. Sabiendo eso, no había necesidad de alterarnos. Hay algo importante que debemos aclarar antes, dije, y mi padre mostró un documento. Era el documento que probaba que el terreno en el que se encontraba la casa vendida pertenecía a mi padre. Sin duda, la casa estaba a tu nombre y no discutimos eso, continué. Pero el terreno donde se alzaba la casa es propiedad de mi padre, quien aún conserva el título. Eso queda muy claro en este documento, ¿verdad? Al escuchar mis palabras, Oliver frunció un poco el ceño. Y la casa era mía. No hay motivo para que alguien se queje. ¿Crees que con eso puedes contraatacarme? Río entre dientes, como si la situación fuera ridícula. Es cierto que legalmente, aunque el terreno pertenezca a mi padre, no hay problema con la venta de la casa si ésta está a tu nombre, continué. Supongo que revisaste ese punto antes de venderla y, desde un punto de vista legal, no hay nada irregular en tus actos. Pero eso no quita que, para la familia que compró la casa, esto sea un grave inconveniente. Tú vendiste la vivienda, pero, considerando que el terreno nos pertenece, mi padre podría exigirle un alquiler a la familia que vive allí. ¿No supondría un problema para ellos?, pregunté. La situación distaba de lo que la familia había entendido al comprar, y ni mi padre ni yo deseábamos llegar hasta ese extremo de cobrarles una mensualidad. Sin embargo, tampoco estábamos dispuestos a ceder la propiedad del terreno a extraños sin recibir nada a cambio. La acción más razonable sería venderles el terreno y unificar la titularidad de la casa y el suelo. Evidentemente, esa familia no fue informada de esto al momento de la compra, así que, al descubrirlo, podrían denunciarte. Imagina lo que sentirían después de comprar la casa de sus sueños y darse cuenta de que el terreno sigue perteneciendo a otra persona y que ahora tienen más gastos. Tras obtener el certificado que acreditaba la propiedad de mi padre, fuimos de inmediato a hablar con la familia propietaria de la casa. Cuando les explicamos lo ocurrido, se mostraron comprensivos. Entendieron que, si se generaba algún conflicto, la responsabilidad recaía en el vendedor, es decir, en mi exmarido. Por lo tanto,
Si en esta negociación no llegábamos a un acuerdo, terminarían demandándolo. En ese momento, al ver el rostro de Oliver palidecer, supe que había comprendido la gravedad de su error. A continuación, con voz temblorosa, preguntó, ¿y entonces qué se supone que haga? Yo sonreí y respondí. Esa familia puede comprar el terreno y consolidar así la propiedad de ambas cosas. Después, tú compensas esa cantidad. Con eso, todo se resolvería sin necesidad de que te demanden. Si ellos llegan a ser propietarios de la casa y del terreno, se acabarían los problemas actuales. Claro que, como nunca se les dijo el coste del terreno, es probable que te reclamen el dinero a ti. Y no es un terreno barato, ya que está en una ubicación privilegiada. El coste del terreno podría superar lo que obtuviste de la venta de la casa. Incluso si entregarás todos tus bienes, podría no alcanzarte y terminarías sin un centavo. O podrías recomprar la casa y luego pagar por el terreno, proseguí. Eso sí, tendrías que abonar a la familia los gastos de su traslado. En ese caso, tanto la casa como el terreno volverían a estar a tu nombre, y podrías intentar venderlos de nuevo para sacar algo de dinero. Sin embargo, si cuentas el costo adicional de la reubicación de la familia, es muy poco probable que te quede nada. Cualquiera de las dos vías que elijas te perjudica. Además, respecto a la indemnización, me has causado un daño emocional con todo lo que has hecho. Planeo exigirte una compensación por ello, para que lo tengas presente. Oliver me utilizó como una herramienta para su ascenso en la empresa, y ahora que lo sé, todo lo que alguna vez hizo por mí me provoca un rechazo total. Tengo intención de denunciar el daño psicológico que eso me ha provocado, aunque reconozco que, sin pruebas sólidas, quizá no gane el caso. Pero con la situación tan complicada en la que está, seguramente Oliver ni pueda dedicarle cabeza a eso ahora. Es posible que todo esto se convierta en su realidad más inmediata. Para rematar, mi padre añadió. Aunque estoy jubilado y ya no pertenezco a la compañía, mantengo amistades. He hablado frecuentemente con mis antiguos subordinados y me han contado lo que pensabas de mi hija y todo lo que hiciste. Todos te miran por encima del hombro. Oliver. Con una sonrisa afable, mi padre lo dijo, y Oliver captó finalmente la magnitud del lío en el que se encontraba. El prestigio que había forjado gracias a mí y el dinero que había obtenido vendiendo la casa sin mi consentimiento se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Dije. Ahora que entiendes tu situación, debemos acordar la división de los bienes, la compensación y qué sucederá con la casa. Junté las manos y sonreí. Mi expresión, sin duda, no era la misma que la que le mostraba antes, y probablemente lucía más radiante que en cualquier momento desde que nos habíamos separado. Espero que comprendas por completo que el destino de tus activos se decidirá aquí mismo, agregué. Oliver, al escuchar mis palabras, solo pudo soltar una risa forzada con lágrimas en los ojos. Las negociaciones posteriores fueron ventajosas para mí. Oliver acordó pagarme indemnización y también asumió el coste del terreno donde se encontraba la casa. Posteriormente, informamos de esto a la familia compradora, y al final todos, salvo Oliver, salimos ganando. Oliver lo perdió todo. Además, los rumores que mi padre se ocupó de difundir en la empresa provocaron que Oliver perdiera el puesto que había construido a base de manipular la situación con mi enfermedad. Su posible ascenso quedó en suspenso por las dudas de la dirección, y, al no encontrar su lugar en la compañía, Oliver terminó renunciando. Se podría decir que fue el resultado de su propia conducta. Lo que se obtiene mediante engaños puede esfumarse fácilmente cuando la verdad sale a la luz. Aquello que Oliver creyó lograr se esfumó con la misma facilidad con que lo había obtenido. En cuanto a mí, vivo en casa de mis padres y doy clases de costura. No puedo decir que mis clases estén siempre repletas, pero gano lo suficiente gracias a vecinas y niños que acuden con frecuencia. Si bien no pude hacer realidad lo de coser con mis propios hijos, como soñé alguna vez con Oliver, descubrí que compartir lo que amo con otras personas, de cualquier modo, me llena de felicidad.